Juan el apóstol, quien está escribiendo el evangelio, tenía un hermano llamado Santiago, y la mamá de ellos se llamaba Salomé, de acuerdo a Marcos 15:40 y Mateo 27:56. Esta mujer estaba en la cruz, aunque Juan el evangelista no la menciona directamente, los otros evangelistas hacen referencia a ella. Y lo curioso de que Salomé estuviera en la cruz es que Jesucristo, unos meses antes, le había dirigido unas palabras muy serias de reprensión y de regaño a esta mujer. Un día vino Salomé con sus dos hijitos, con Juan y con Santiago, delante de Jesús. Entonces ella fue la que tomó la palabra. Le dijo: oye, Señor, no sé si sería mucha molestia pedirte, ¿verdad?, que allá en tu reino, cuando lleguemos, pues uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay, si es posible, Señor. Y esto nos habla de un profundo orgullo en el corazón de esta mujer y de sus dos hijos. Porque en vez de pedirle sentarse a su derecha o a su izquierda, debían haberlo servido y lavarle los pies al Hijo de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros en nuestro corazón nos parecemos a la actitud de Salomé y de sus dos hijos? Solamente venimos en oración a Dios para pedirle cosas. Señor, dame, sáname, provéeme, dime, háblame, restáurame. Y nunca venimos para adorarlo a Él, para lavarle los pies o para compartirle a alguien más de Jesucristo. Todo es dame, 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 dame. El regaño de Jesucristo para Salomé fue fuerte, la reprensión. Sin embargo, esta mujer, aunque supo recibir la reprensión del Señor, estaba en la cruz del Calvario. Y esto nos trae una lección a nosotros. La presencia de Salomé en la cruz nos enseña cómo ella era una mujer suficientemente humilde para recibir la reprensión del Señor y seguir amándolo con la más profunda devoción. Cuando Jesús nos exhorta, cuando su palabra nos reprende, cuando el pastor nos exhorta, cuando alguien nos llama la atención, debemos de ser lo suficientemente humildes, hermanos, para seguir amando a Jesús con todo el corazón. Muchos se quejan: es que en la iglesia hay muchos hipócritas. En la iglesia me lastimaron los hermanos que se sientan en la fila de adelante. En la iglesia el pastor me habló mal. Los líderes me maltrataron, hasta me pidieron que me bajara del ministerio donde estoy sirviendo. ¿Cómo es posible? ¿Sabe una cosa? Usted y yo no tenemos derecho más que adorar a Jesucristo. Somos esclavos de Jesucristo sin derechos. Levanta tus manos conmigo y di: Señor, me humillo delante de tu presencia, Señor. Te pido perdón si ha habido orgullo o soberbia en mi corazón, Señor. Yo quiero servirte, Señor, no servirme de ti. Yo soy tu hijo y tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la lección de Salomé. Salomé estaba ahí, al pie de la cruz del Calvario, sin importar la reprensión, sin importar los castigos, los regaños. Ella amaba a Jesús y sabía que la exhortación era para su bien, porque las exhortaciones de Jesús no revelan su autoridad, solamente revelan su amor. La cuarta mujer que estaba en la cruz, María Magdalena. María Magdalena. Todo lo que sabemos de ella era que Jesús la había librado, ¿sabe de cuántos demonios? Había 7 lagartijas que ella tenía, 7 demonios. Y en un encuentro que ella tuvo con Jesucristo, Jesucristo la liberó de esos 7 demonios. Y quedó ella libre para exaltar, para adorar a Dios. Nunca pudo olvidar ella lo que Jesús hizo en aquel día. Quizá el lema de María Magdalena podría ser el siguiente: jamás olvidaré lo que Jesús hizo por mí. Voltea con una persona y dile: jamás olvidaré lo que Jesús hizo por mí. Ese seguramente era el lema de María Magdalena. Y hay algo infinitamente conmovedor en este pasaje de las Escrituras: el hecho de que Jesucristo, en su agonía, cuando la salvación del mundo estaba en juego y dependía exclusivamente de Él, cuando Él estaba pagando por nuestros pecados en esos momentos tan difíciles, en ese instante se acuerda de la necesidad de su madre, porque sabía que se iba a quedar sola. En ese momento Jesús voltea y le dice:
al discípulo a quien él amaba, a Juan, que adoptara a María, la madre de Jesús, como su propia madre. Y le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Jesús no se olvida de los pequeños detalles de la vida. En medio de la cruz del Calvario, él estaba preocupado por el futuro de mamá y cómo ella podría subsistir los siguientes años. Quizá María ya había quedado viuda, no lo sabemos, pero sí sabemos que se iba a quedar sin su hijo Jesucristo y que estaba en una situación difícil, porque todos los judíos de la época ahora la juzgaban también a ella, porque su hijo Jesucristo era considerado un falso profeta. El futuro de María estaba pues en juego. Y en último lugar, regreso al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30, para explicar la muerte de Jesucristo. Juan 19, versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. La primera pregunta que nos viene a la mente es: ¿por qué Juan registra este detalle? ¿Por qué Juan registra la sed de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo? Y la respuesta es muy simple. Juan escribió este evangelio alrededor del año 80, 90 después de Jesucristo. Cuando Jesucristo tenía 30 años, cuando murió a los 33 años, Juan seguramente era un jovencito de unos 16 años de edad, 15, 16 años de edad quizá. Al final de su vida él escribe este evangelio que estamos leyendo, el evangelio de Juan, y en aquellos años había surgido una secta que había tomado mucha influencia en la ciudad de Jerusalén y Roma. Se llamaba la secta de los gnósticos, el gnosticismo. ¿Y qué enseñaban estos maestros? Ellos creían en Jesús, pero tenían un problema doctrinal. Ellos enseñaban que el espíritu es bueno, pero que la carne es mala. Ellos enseñaban que lo inmaterial es bueno y divino, pero que lo material es malo y carnal. Ellos creían en Jesucristo y creían que Jesucristo era Dios. Como Dios es bueno, debe ser entonces espíritu y debe ser entonces inmaterial. Por lo tanto, el cuerpo físico de Jesucristo era solamente una ilusión para los gnósticos. Los gnósticos enseñaban que Jesucristo no había sufrido absolutamente nada, que sus sufrimientos en la cruz del Calvario habían sido aparentes, que había solamente sido un espejismo, que no había sido cierto que él había sufrido, que él había clamado al Padre, que había tenido sed, que estas enseñanzas no eran lógicas y no eran correctas. Juan, para contrarrestar esta doctrina y demostrar que Jesucristo es 100% Dios, pero también es 100% hombre, escribe estas palabras y nos explica cómo Jesucristo tuvo sed mientras estaba colgando de la cruz del Calvario. Por otra parte, Juan también nos pone cara a cara ante el triunfo final de Jesucristo. Los otros evangelios no registran el grito de Jesús. El grito de Jesús, consumado es, solamente lo registra Juan el evangelista. Jesucristo no dijo, todo se acabó, como reconociendo su derrota, sino que Jesucristo grita y exclama, consumado es, proclamando su victoria con un grito de júbilo desde la cruz del Calvario. Jesucristo parecía estar destrozado en la cruz, pero sabía que había obtenido la victoria en esa cruz. Jesucristo, mientras estaba muriendo en la cruz, había un gozo en su corazón porque sabía que el Padre le iba a dar la victoria. Vea esta verdad en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Mientras el diablo, Satanás y todos sus demonios creían que habían vencido a Jesucristo, creían que Jesucristo no había cumplido su misión, que había sido un fracaso como profeta, que habían sido un fracaso como Mesías, que había muerto en la cruz del Calvario, no se imaginaban que a través de esa muerte Jesucristo estaba venciendo sobre ellos. Colosenses 2, verso 13 al 15, léalo fuerte conmigo, por favor. Dice la Biblia, y a vosotros, estando muertos en